Ya, ahora sí. Pero estábamos en el repaso, así que no nos hemos perdido nada. Tanto está en la clase pasada, así que continuemos. Déjeme acá, déjeme seguir presentando. Habíamos dicho entonces que la Iglesia Universal del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que era el pueblo de Israel, no, perdón, la Iglesia Universal del Nuevo Testamento, la que estaba naciendo dentro del judaísmo, ¿cierto? Que es el cristianismo, reemplaza a la congregación estrictamente israelita y expresada en el templo y la sinagoga. El pueblo de Dios, la nueva iglesia, ¿cierto? O el pueblo de Israel dejó de ser un pueblo nacional y se transformó a través de la iglesia en una comunidad internacional y universal. Ese concepto lo tienen que tener muy, muy claro, hermanos. El predicador reemplazó al sacerdote. O sea, el predicador en la iglesia contemporánea reemplaza al sacerdote del Antiguo Testamento. El púlpito de la iglesia contemporánea reemplaza al altar y el testimonio de la iglesia del sacrificio de Cristo reemplazó el sacrificio ceremonial de los animales. Este es un tema tan relevante todavía hoy día especialmente, porque hay muchos que rajan vestidura diciendo que el pueblo de Israel es el pueblo, cierto, que prácticamente todavía Dios se condiciona al pueblo de Israel, hermano. Y eso es un error doctrinal, es un error teológico. La única forma que el pueblo de Israel, ¿cierto?, que fue, algunos les suena fuerte esta palabra, pero el pueblo de Israel en cierta medida, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, que el pueblo de Israel fue desechado. El pueblo de Israel nació la iglesia, ahora la iglesia es la garante de la expansión del evangelio. Ellos rechazaron, hay todo un tema ahí. Ojo con eso, con los posteos en los Facebook, donde hay pobrecito pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel ahora, él tiene que venir a Cristo. No hay un trato especial para los israelitas. Si los israelitas vienen a Cristo, por Cristo ellos tienen que ser salvos. No hay otra forma, ¿ya? La capital religiosa de los judíos era Jerusalén. Ellos guardaban la ley, el sábado y la incircuncisión. La iglesia no tiene una ciudad capital, no tiene un templo, ni un sacerdote, ni un altar, ni una tierra santa. La iglesia pertenece a todas las naciones y en ellas tiene su campo de acción. Donde está la iglesia, allí está su Señor presente y adora a Dios de muchas maneras, ¿ya? Eso es lo que sucede con el nacimiento de la iglesia en el pueblo de Israel. Por eso es tan relevante lo que les decía recién. Me queda pegada la PPT, denme un segundo. Se me queda pegada la presentación. Ahí ya me estoy yendo para el otro lado. Acá, el concilio de Jerusalén en el año 50, en el capítulo 15. Quiero que me contesten, por favor, mi hermano. El que sepa, el concilio de Jerusalén, el primer concilio, ¿por qué se produjo? ¿Qué discutieron en ese concilio, hermanos? ¿Qué discutieron en el primer concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos? ¿Qué se discutió? ¿Alguien tiene la respuesta? El tema de la circuncisión de los gentiles. Exactamente. Y más que eso, la observación de estos nuevos creyentes, ¿ya?, de todas las iglesias que estaban surgiendo, de toda la predicación que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿cierto?, de toda esa gente griega y de otras tribus y de otras naciones que estaban viniendo a Cristo, ¿cierto? Se discutió, buenos ellos, creen en Cristo. Ese era el tema. Creen en Cristo, toda esta gente que no es judía. ¿Tiene que observar los ritos de los judíos? ¿Tiene que observarlo? Y ese era el dilema. Por eso reunieron a todos los líderes. ¿Y la conclusión cuál fue? Que no tienen que observar los ritos de los judíos. Pero hubieron todo un movimiento judaizante que después el apóstol Pablo levantaba las iglesias, llegaban allá. Filipo, Tesalónica,
llegaban a las iglesias y le pedían a la gente, ¿cierto?, que hicieran observancia de los ritos. Y el apóstol Pablo tuvo un dolor de cabeza permanente en su ministerio, porque esta gente llegaba y le decía a los nuevos creyentes que ya no dependieran de Cristo, ni de la cruz, ni de la gracia, sino que dependieran de la religión judía y observaran los ritos judíos. Por eso el apóstol Pablo escribe, ¿cierto?, ¿cierto?, siempre bien ponderada la carta a los Gálatas. ¿Ah? Y en los Gálatas les da como, porque los Gálatas habían sido en Galacia un grupo de creyentes que comenzaron, les encantó la religiosidad judía y allá andaban haciendo ceremonias y se andaban circuncidando y andaban haciendo cosas. Entonces, por eso, hermanos, el pueblo de Israel, ¿cierto? Dios, ¿cierto?, a través de la iglesia que se funda en el judaísmo, ¿cierto?, comienza a proyectar este maravilloso tiempo de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Bien, vamos a continuar acá. Esto es lo que vimos la semana pasada, hermano. Vamos a seguir viendo esto. Como hemos visto este pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, lo que yo quiero hacer ahora es una especie de cuestionario en clase. ¿Ya? Por favor, habiliten sus audios para los que quieran contestar este cuestionario, los que sepan. Si no saben, no importa, la respuesta va a estar acá. Si usted quiere tomar apunte de este cuestionario, tome apunte ahí, ¿cierto? Escriba la pregunta. Y Querito va a aparecer la respuesta. ¿Ya? Eso. No, sí. Muteen sus micrófonos, por favor, para no tener problemas. Bien. Vamos con el cuestionario entonces que vamos a ver. Bien. Cuestionario en clase. Número 1. Cualquiera que quiera responder, por favor, habilite su audio y contéstenos. ¿Cuántos años comprende el periodo de la Iglesia Apostólica? ¿Alguien sabe cuántos años comprende el periodo de la Iglesia Apostólica? ¿No? Bueno, ahora lo vas a saber. Los años comprendidos para la Iglesia Apostólica son 70 años aproximadamente, lo habíamos dicho en el resumen. Desde el año 30 al año 100 aproximadamente, dentro del primer siglo, ¿ya? Recuerde que Jesús murió más o menos en el año 33 o a los 33 años. Él asciende, viene el Espíritu Santo y los apóstoles quedan. El apóstol Pablo comienza a predicar, a levantar iglesias. Vienen las persecuciones, vienen las martirizaciones. El Espíritu Santo, ¿cierto?, bautizó a estos hombres y se expandió a través del imperio. Eso lo vamos a ver. Todo eso duró 70 años aproximadamente. ¿Cuáles eran los 3 principales contextos sociales, culturales o políticos que estaban presentes en el Imperio Romano en el nacimiento del cristianismo? ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Los 3 contextos sociales, culturales. Si alguien se acuerda de uno, yo soy feliz. Un contexto social, cultural, político, económico. Espíritu Santo es uno. ¿Cuál? La venida del Espíritu Santo, el concilio de Jerusalén y la declaración de Galión. ¿Sí? Ya. ¿Eso? Esos son hechos, ¿cierto? Hechos importantes que sucedieron. Los correos, los caminos, el poderío del Imperio Romano. Ese es uno. ¿Sí? Lo que nombra mi hermano allí se comprende a hechos que quedaron descritos en el libro de los Hechos, pero lo que yo estoy preguntando, contextos sociales y culturales o políticos que estaban presentes cuando la iglesia nace. Y como lo decía mi hermana Amelia, número 1, había un contexto de un dominio político, de un contexto comercial, económico y militar del Imperio Romano. Ese era el primer contexto. Los romanos eran dueños de todo el imperio, hablando del comercio, economía, militarmente, políticamente. Ellos eran los ciertos señores de la época.
El otro contexto era la influencia del monoteísmo en los judíos. Recuerden que todo el imperio era, ¿cierto?, con un montón de naciones, de tribus, de pueblos, incluso más antiguas que los propios judíos, o que el propio imperio romano, pero que todos eran politeístas. Y el judaísmo hizo una revolución en esa época, en todo eso, el imperio con su monoteísmo. Y número 3, el dominio y la cultura del idioma griego es otro escenario, otro contexto en el que nace la Iglesia de Cristo en el primer siglo. Número 3, ¿cuáles son los eventos que marcan el inicio y el final de la Iglesia Apostólica? Facilísimo. El evento que marca el inicio de la Iglesia Apostólica y el fin de la Iglesia Apostólica. Los eventos que marcan el inicio y el fin de la Iglesia Apostólica son, número 1, la muerte de Jesús o la ascensión de Jesús, ¿cierto? Y número 2, la muerte del apóstol Juan en la isla de Patmos. De Patmos. Son eventos que marcan el inicio y el final de esta Iglesia Apostólica. Porque, claro, nace cuando Jesús asciende, ¿cierto? Y muere en la cruz, asciende, y se acaba esta época en el año 99, más o menos 98, cuando el último apóstol deja de vivir en el exilio y escribe el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Ya? Número 4. ¿Cuáles son los 3 hechos definitivos que marcaron el periodo de la Iglesia Apostólica que están descritas en el libro de los Hechos? Y aquí está la respuesta que me dio mi hermano recién, Froilán, ¿cierto? La venida del Espíritu Santo, el concilio de Jerusalén y la declaración de Galión. ¿Es el Pentecostés? ¿Cómo? ¿Pentecostés? ¿La Sí, venida del Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo sucede en el contexto de una fiesta que se celebraba en Israel que se llamaba la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Por eso se le llama el Pentecostés. En esa fiesta que se celebraba en Israel, en ese contexto vino el Espíritu Santo en el aposento alto, donde estaban aproximadamente un grupo de personas, entre ellos los apóstoles, y se manifestó a través de lenguas, ¿ya? Entonces esos son los 3 hechos definitivos que marcaron el periodo de la Iglesia que están descritos en el libro de los Hechos. Número 5, ¿por qué la declaración de Galión marcó un periodo en la incipiente Iglesia del primer siglo? Esa declaración de Galión, ¿cierto?, la habíamos visto, está en el capítulo 18 del libro de los Hechos. 18, verso 15. Es una discusión entre el apóstol Pablo y otros judíos, judaizantes, que tenían. Porque el apóstol Pablo siempre vivía discutiendo con estos judíos que querían incluir los ritos judíos a los nuevos creyentes en Cristo. Entonces fue tal la discusión que llegó hasta uno de los gobernadores que se llamaba Galión. Y cuando Galión escuchó la discusión dijo, oh, esto me cansa, muchachos. No entiendo nada de ritos, de sacrificios, de cosas. Esto es una cosa de ustedes, váyanse de aquí, déjenme tranquilo, yo no voy a solucionar este problema. Y a través de esa declaración que hizo Galión, este incipiente cristianismo no fue perseguido, porque fue considerado como una secta de judaísmo, el cristianismo incipiente, ¿ya? Por eso los cristianos ahí en Israel, los cristianos en Israel pudieron seguir trabajando con normalidad. Estamos hablando del primer siglo. ¿Por qué es necesario comprender el punto de vista griego en cuanto a la relación entre la idea, la materia, el bien y el mal, el alma y el cuerpo? ¿Se acuerdan que también yo les dije la semana pasada, le hice este resumen? ¿Por qué? Porque las 2 mayores herejías, el gnosticismo y el arrianismo, amenazaron peligrosamente la verdad del Evangelio. La primera antes y la segunda después, hasta en el año 300 después de Cristo más o menos, 3 siglos. Ambas surgieron de un malentendido de lo que el hombre entendía por los conceptos de Sócrates y Platón. Es decir, gracias a lamentablemente gracias a causa del pensamiento griego, es que se producen las 2 más grandes herejías en la historia del cristianismo, el gnosticismo y el arrianismo. ¿Ya? Ahí dejé de compartir, ¿no? No, todavía no. Ahí sí, ya. Mis hermanos y hermanas, estas diapositivas yo se las voy a mandar todas, ¿cierto? Y ustedes van a ver este mismo cuestionario.
Este cuestionario tan sencillo así como lo vio es el resumen de la semana pasada. Ahí está todo. Todo. Para que a usted le vaya quedando más claro esto, tiene que leer el libro de los Hechos. Ojalá Lucas y el libro de los Hechos. Ver los videos y ver las PPT. Eso es con respecto al primer siglo. ¿Cómo surge esta iglesia? ¿En qué contexto surge? Ahora vamos a ver cómo esta iglesia crece, cómo se expande, y cuál es su influencia, ¿ya? Vamos a seguir viendo esta preciosa presentación que tenemos para el día de hoy. Bien. La expansión de la iglesia en el primer siglo. No olviden este mapa. Este mapa ojalá se lo aprendan de memoria. El sector donde está Palestina, aquí donde estoy yo moviendo mi cursor, Alejandría, donde estaba la población más grande de judíos, Constantinopla, ¿cierto? Donde se ubicó finalmente el Imperio Romano Oriental, y Italia, donde estaba ubicado el Imperio Romano Occidental, que cae ahí en el año 470 y algo más o menos. Este mapa, hermano, se lo tienen que aprender de memoria, el mar Mediterráneo, las costas, porque por todos estos lugares el apóstol Pablo plantó iglesias, Grecia, Turquía, Asia Menor, y es el lugar en donde estaban todas las localidades de los que estaban en el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? De aquí, de este mapa, están todas esas localidades. Ya lo vamos a ver en detalle. El primer factor que permite el crecimiento de la iglesia, de este cristianismo incipiente que estaba surgiendo después que Jesucristo es crucificado y ascendido en manos de los apóstoles, el primer elemento que permite el crecimiento es lo que se denomina la diáspora. ¿Ya? ¿Qué es lo que era la diáspora? La diáspora fue una deportación de prisioneros de guerra de los judíos, ¿cierto? Antes incluso de que se formara el Imperio Romano. Pero también había una dispersión de los judíos por todo el imperio, por intereses comerciales también. A través de esto, a través de esta diseminación de judíos por todo el mundo conocido, por todo el imperio, se diseminaron los judíos por todas las direcciones fuera de Palestina, hermano. ¿Ya? Se estima que durante el tiempo del Imperio Romano había 2,5 millones de judíos en Palestina y 1 millón en Egipto. ¿En dónde? En Alejandría, en la ciudad que le acabo de mostrar. Lo mismo en Asia Menor, en Mesopotamia respectivamente. Además, alrededor de 100.000 judíos habitaban en Italia y en África del Norte. ¿Ya? Creo que había sido la diáspora entonces la dispersión de los judíos por motivo de guerras anteriores al Imperio Romano. Ya habían judíos regados por todo el imperio, antes incluso que el imperio se formara. Colonias más reducidas se encontraban desparramadas a través del imperio. Las referencias en el Nuevo Testamento a los judíos dispersos son impresionantes. Juan se refiere a los judíos dispersos. Hechos, el libro de los Hechos, Lucas se refiere a los judíos dispersos en el imperio, y otras muchas a través del libro de Santiago y el apóstol Pedro. También les escribe a los judíos de la dispersión. Entonces, ese es el primer elemento que hay que tener en consideración para entender cómo la iglesia crece. Porque habían judíos, ¿cierto?, que habían salido de Palestina a través de la historia muchos años antes, formando poblaciones en muchos lugares del imperio. Parte inseparable de la dispersión era la sinagoga. Donde iban, plantaban una sinagoga. Estos dos factores juntos establecieron una base natural fuera de Palestina para la proclamación del evangelio en otras tierras. Es decir, esta dispersión de judíos fue caldo de cultivo para que el evangelio llegara a otros lugares del imperio. El centro más importante de la dispersión de esta diáspora fue Alejandría, en Egipto, donde los judíos ocupaban barrios enteros. Allí el Antiguo Testamento fue traducido al griego en el año 250 a.C., poniéndolo así al alcance del mundo griego, la traducción del Antiguo Testamento, ¿cierto? Esta traducción, como ya lo sabemos,
fue conocida como la Septuaginta, versión de los 70. Allí también la vida intelectual judía halló su más grande exponente, el filósofo judío Filón, entre los años 20 y 42 antes de Cristo. ¿Ven mi percursor aquí abajito? Esa es Alejandría, aquí, en el norte de Egipto. Aquí es donde existía la población de judíos más grandes, ¿ya? Que habían salido de acá de Palestina, de acá, y se habían ido a Alejandría. Y bueno, habían colonias judías prácticamente en todo el imperio. Ese es uno de los elementos que explica el crecimiento de la iglesia en el primer siglo. El hecho, número 2, la evangelización en el Pentecostés. El hecho, hermano, el hecho más relevante que provocó el crecimiento de la iglesia en el primer siglo fue el advenimiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Por qué? Vamos a ir explicándolo de a poco. Ahí hay una foto, ¿cierto? Se supone que estaban ahí en el aposento alto y de pronto aparecen lenguas como de fuego y empiezan a hablar en lenguas, pero empiezan a hablar en lenguas no desconocidas, ni angelicales. Empiezan a hablar las lenguas de la gente que había llegado en ese tiempo ahí a Palestina a la festividad. Había gente de muchas naciones, de muchos idiomas, de muchas culturas, de muchos pueblos. Ahí, en esa fiesta, en el contexto de esa festividad, ¿cierto? Llegaba mucha gente de muchos lugares. Y allí viene el Espíritu Santo. Y cuando estos apóstoles están en el aposento orando, se comienzan a hablar en el idioma de esas personas. Y allí esas personas comienzan a escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Escuchen. Los países representados en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, versos 9 y 10, dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, se extendieron desde África hasta Roma y Mesopotamia. Este es un mapa, mire, imagínense, hermano, imagínense lo que sucedió aquí en Samaria, donde está el puntito negro, aquí donde estoy moviendo mi percursor, ahí está Samaria, en Jerusalén, en Judea. Allí viene el Espíritu Santo. En esa localidad donde está ese puntito negro, había gente de Libia, acá, de Egipto, gente de Asia, el Ponto, de Mesopotamia, gente de Media, de Elam, de Parta, de Italia, gente, un montón de gente en esta ciudad. Y aquí ellos estaban pasándola bien en la festividad de los judíos, y viene el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro empieza a predicarle a una persona que venía de Media, de Elam, de Parta, en su idioma, y le empiezan a decir, esta parte a mí me encanta, hermano, ahí lo voy a sacar aquí para mirarlos a la cara. ¿Qué creen ustedes que el apóstol Pedro comienza a predicarles a esas personas allí? ¿Qué creen que comienza a predicarle el apóstol Pedro a esas personas que venían de todas esas localidades del imperio? ¿Cómo ser próspero? La resurrección. La resurrección. ¿Qué creen ustedes que el apóstol Pedro le predicó a esa gente? Observemos el mensaje del Evangelio. Desde Juan el Bautista, pasando por Jesucristo. Después los apóstoles predicándole. ¿Cuáles fueron las palabras que más repitieron en su predicación? Arrepentidos. Hermano, el mensaje del Evangelio no es una oferta. El mensaje del Evangelio no es una oferta barata de bienes y beneficios que el individuo puede recibir. El mensaje del Evangelio es una exigencia, es una demanda al individuo para que se arrepienta. Y el mensaje del apóstol Pedro, léanlo allí, cuando se pone a predicar y hay 3.000, 5.000 convertidos. Dice, vuélvanse, arrepiéntanse. Le dice a los judíos y a la gente. Ese hecho, hermanos,
llevó el que venía, ese elamita que venía de Elam, el parto que venía de Parta, el mesopotamio que andaba ahí caminando, escuchó el mensaje del Evangelio, fue compungido, fue salvado y llegó a Mesopotamia, llegó a Parta, llegó a Elam y predicó el Evangelio ese hombre. Es por eso que la iglesia nace tímidamente ahí en Israel y se expande en el imperio. Esos hombres llegaron a sus ciudades y revolucionaron sus ciudades predicando el Evangelio. Por eso crece la iglesia en el primer siglo. Esto me apasiona. Discúlpenme que sea un profesor muy ortodoxo. Entonces, ¿qué decía? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, y allí están todas las ciudades. Aquí está Ponto, Bitinia, Galacia, Capadocia, Sicilia. Aquí está Frigia, Panfilia, Egipto. Aquí está Mesopotamia, Media, Elam, Parta. Mire, imagínense. Todo el imperio es impactado con estas personas que estaban en esta fiesta y que después, cuando volvieron a sus ciudades, llegaron con el mensaje del Evangelio en sus corazones y comenzaron a predicar el Evangelio. Por eso después tenían que enviar líderes para esas localidades. El apóstol Pablo cuando llegaba el apóstol Pablo, ya había gente que había escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Entonces, el primer elemento que explica por qué la iglesia creció en el primer siglo, la diáspora. Había judíos en todo el imperio. Número 2, el bautismo del Espíritu Santo se les predicó a miles de personas de distintos lugares geográficos del imperio el mensaje del Evangelio. Y número 3, el segundo factor que explica el crecimiento de la iglesia en el primer siglo son las expediciones, las misiones del apóstol Pablo a través de todo el imperio. Aquí abajito está, a donde estoy poniendo mi precursor, está Palestina. Una línea azul, una línea verde, una línea amarilla y una línea roja. Todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Todos. En las mismas ciudades en donde habían llegado esos mismos hombres acá. Estos mismos que llegaron a predicar, el apóstol Pablo les va en cada localidad a abrir una iglesia. En cada localidad a firmar un montón de creyentes. Por eso tiene una gran expansión el cristianismo en el primer siglo. La expansión impulsada por Pablo se puede observar estudiando los alcances de sus viajes misioneros. La expansión después de la muerte de Pablo se extendió por lo menos desde Italia hasta Irán, incluyendo el norte de África, quizás desde Gran Bretaña hasta la India y aún China. Se pueden explicar el crecimiento de la iglesia. En este mapa está más claro. Mire, acá abajo, Jerusalén, Samaria, ¿cierto? Cesarea, Jope, Gaza, acá abajo. Y de aquí se va a Antioquía, Tarso, Listra, Iconio, Antioquía, acá Misia, Troa, Filipo, Tesalónica, Berea, vuelve a Corinto. Esa morada, la línea morada ya es un viaje misionero. Después viene la línea azul. Y después finalmente esta línea amarilla que llega hasta acá, hasta Roma. ¿Ya? El apóstol Pablo. La expansión de la iglesia en el primer siglo, algunos factores sociales y políticos que ayudaron para que el evangelio creciera. El más importante es la venida del Espíritu Santo. Número 2, la universalidad del idioma griego también favoreció para que creciera el evangelio. La Pax Romana, que era el contexto político, jurídico, ¿cierto?, que Roma tenía dominando el imperio. Todo estaba en orden, estaba todo reglamentado, existían leyes para todo. Había un orden político, ¿cierto?, un gobierno, ¿cierto?, súper regulado, que era la Pax Romana. Eso ayudó a que el evangelio también creciera. La protección ya mencionada que el cristianismo disfrutó como secta judía según los romanos, lo que había dicho Galión, también permitió. ¿Por qué? Porque las nuevas religiones incipientes eran perseguidas. Pero esta religión, como estaba considerada dentro del judaísmo, no nueva, sino que esta iglesia, la iglesia de Cristo, ¿cierto?, cuando Cristo asciende, se establece, para los romanos quedó, ¿cierto?, como parte de la
del judaísmo, por eso no fueron perseguidas en un comienzo. Y los sistemas de tránsito y correo. Esos son los otros elementos que ayudaron a la expansión de la iglesia en el primer siglo. ¿Ya? Dudas hasta aquí, por favor, mis hermanos y hermanas. Comentarios. Dudas, comentarios, por favor. Pastor, Dígame. si los judíos se dispersaron por todo el mundo, y si Pablo viajó tantos y tantos países, ¿por qué los musulmanes son muchísimo más que los cristianos? Hermana, mi hermana Elizabeth se me adelanta 1000 años. Vamos a llegar al movimiento musulmán. Mire, eso sucede en el año 470 después de la caída del Imperio Romano en Occidente, en Italia, Roma. Ahí cae en manos de los musulmanes, si no recuerdo, déjenmelo confirmar bien, pero me parece que ahí cae el imperio, este catolicismo, y empieza ya los musulmanes a tener una gran fuerza. Debe ser entre ese o la caída de Oriente en el año 1400, también puede ser. Pero déjenme averiguar bien, pero por ahí está. O sea, nos falta para llegar todavía a cómo los musulmanes han logrado conquistar tanto. ¿Ya? Todavía estamos en el primer siglo, donde hay un apogeo de la iglesia, del cristianismo. ¿Bien? ¿Algún comentario más? ¿Consulta? ¿Duda? ¿Con confianza? Nadie, ni yo sé todo. ¿Ya? Entonces... Yo escribí en el chat. ¿Cómo viajaba el apóstol? ¿En qué medio? ¿Por mar? Disculpe mi ignorancia histórica. Caminando. Caravanas, ¿ya? Sí, animales, caminando y por el mar. Y la tecnología marítima no era muy buena, es por eso que hay un naufragio en el que sufre el apóstol Pablo, que es muy severo. Está en el libro de los Hechos, un naufragio que dice el libro de los Hechos que llegaron sujetos en tablas a la orilla de la playa, en una isla llamada Malta, ¿cierto? Así que los viajes eran fundamentalmente marítimos y por tierra, obviamente caminando y con animales. Pastor. Duda, sí. Pastor, por lo que o sea, yo tenía un concepto que desde el principio el evangelio fue, los apóstoles fueron perseguidos por predicar el evangelio, pero por lo que usted me está enseñando, pastor, al principio no era así. Vamos a ver persecuciones que suceden dentro de estos primeros 70 años, suceden dos, la de Nerón y otra de Domiciano, pero lo vamos a ver ahora. Pero el cristianismo disfrutó de cierta tranquilidad, por lo menos en Palestina, por lo menos en Israel, durante hasta el año 70. Ojo, hasta el año 70, porque en el año 70, ¿se acuerda que la semana pasada vimos un video de la destrucción de Jerusalén en el año 70? En esa guerra que los judíos libraron con los romanos, en esas revueltas sociales, los cristianos, los seguidores de Cristo, no participaron. Y se fueron a una localidad que se llamaba Pella. Allá se refugiaron. Y de ahí en adelante los judíos comenzaron a despreciar, no a perseguir, pero a despreciar con mayor ferocidad a los cristianos, ¿ya? A los judíos seguidores de Cristo. Pero dentro de los primeros 70 años hay una relativa paz para el cristianismo, por eso crece. Pero siempre los cristianos siempre fueron contracultura, ¿ya? Yo les voy a mostrar un video en un ratito más que habla acerca de cómo el mensaje del evangelio era contra filosofía, cultura, ideología de la época, cómo violentaba
¿cierto? El pensamiento reinante en esa época. Lo vamos a ver en un ratito más contra qué se vio enfrentado el mensaje, la cultura cristiana, el contenido del mensaje, que era, ¿cierto?, el amor al prójimo fundamentalmente. Eso era muy mal visto en el Imperio Romano, el amor al prójimo, al desvalido. Lo vamos a ver. Pero en términos generales, durante estos primeros 70 años hay una relativa paz, una relativa tranquilidad. Hasta después del año 70 y también desde el incendio de Roma, causado por Nerón, que acusó a los cristianos también. ¿Ya? Y después, en el año 90 y tanto, por Domiciano. Y Domiciano es el que mata a los apóstoles y es el que mata, o sea, exilia a Juan, a la isla de Patmos. ¿Ya? Más dudas, por favor, consulten con confianza todo lo que se les ocurra. No hay preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dele, mi hermana Julia. Por curiosidad, porque siempre se dice que el apóstol Pablo, cuando Jesucristo lo encontró, ¿verdad? Que cayó de un caballo. Entonces, ese que va en caravana, entonces, ¿cuál es la realidad? Claro, dicen que cayó de un caballo, de una cabalgadura, de un animal. No es específico, no es específico, no podemos decir que cayó de algo. A lo mejor iba caminando, no es específico el relato. O lo más probable es que haya ido sobre un animal. Pero eso no es relevante. Lo relevante es sí, el encuentro que tuvo. Claro que sí, sí. Muchas gracias. Más preguntas, dudas hasta ahora. Estamos, ¿cierto?, ubicados dentro de los primeros 70 años. Jesucristo ascendió, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, habían 500 personas, empezaron a ir. Hay una canción que dice que quedaron como 120, vino el Espíritu Santo, le predicaron en la festividad a un montón de gente, esa gente llegó a sus ciudades, a localidades, fundaron iglesias, el apóstol Pablo fue, con los años, estableció iglesias, ya habían creyentes, recuerde que el apóstol Pablo llegaba a todas las ciudades, ¿qué era lo primero que hacía el apóstol Pablo cuando llegaba a una ciudad? A predicar, ¿qué era lo primero que hacía? ¿A quién les predicaba primero? A los creyentes, a los que sabían. Los judíos en una sinagoga. A los judíos en las sinagogas. Era lo primero que hacía. ¿Por qué? Porque lo vimos recién. Por la diáspora se habían ido los judíos a las ciudades, a las distintas ciudades. ¿Y qué es lo que era el bastión de su cultura? Hacer una sinagoga. ¿Dónde estaban? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Llegaban a Puerto Rico, ¿cierto? Allá los judíos. Y lo primero que hacían ahí en la costa, donde vive mi hermana Marta, los judíos, un grupo de judíos, levantaban una sinagoga. Lo primero que hacían. Entonces, y ahí hacían su mundo de judíos, sus costumbres, su observancia, todo. Y llegó el apóstol Pablo allá, a la costa, allá donde vive mi hermana Marta. Y lo primero que hacía, iba a la sinagoga y le predicaba a sus hermanos, los judíos. Y ya cuando los judíos le decían, no, ¿sabes qué? Ya nada más, y sacaba 2, 3 convertidos de esos judíos, se iba a la plaza, a la feria, y ahí se ponía a predicar. Y después de eso, levantaba las iglesias. ¿Ya? Esa era la dinámica del apóstol Pablo. ¿Cómo logró establecer tantas iglesias en tan poco tiempo? ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta ahí. Ya, vamos, continuemos. Déjenme mostrarles este video que hace una especie de panorámica para que ustedes entiendan más o menos este tema del choque cultural que hay entre el mensaje del evangelio y la cultura romana y la griega. No olvidemos que los romanos tenían una cultura griega mezclada, ¿cierto? Tenían todo un sistema de leyes regido, eran políticamente poderosos, militarmente poderosos, eran económicamente, comercialmente poderosos. El pensamiento filosófico estaba a cargo de los griegos y había una gran influencia del monoteísmo judío, pero no tan poderoso. Había colonias judías diseminadas por todo el imperio, etc. ¿Pueden entender el cuadro? Háganme así con el dedito.
los que están con cámara. Entienden más o menos el cuadro, ¿cierto? Precioso el primer siglo, ¿no? Cómo crece el Evangelio, las localidades, qué sé yo. Vamos a ver este video hermoso y vamos a... Eso, mi hermano Germán, gracias. Y vamos a ir a ver si lo podemos comprar un poquito. Dura 10 minutos y nos tomamos este tiempo precioso. Como una pequeña minoría religiosa de uno de los extremos del oriente del Imperio Romano terminó convirtiéndose en la fuerza más influyente de todo el imperio. Algunos dicen que el cristianismo se impuso por la fuerza, pero las evidencias históricas sugieren una cosa muy distinta. Hoy, el derecho romano goza de un prestigio muy importante. Sin embargo, tenía algunos matices que nos resultarían muy desagradables hoy en día. El derecho romano había sido desarrollado para privilegiar a los varones y a los hombres libres, pero le daba una pobre atención a los no romanos, a los esclavos y a las mujeres, a quienes consideraba ciudadanos de segunda categoría. Por otro lado, el culto a la violencia y a la guerra creaba en el imaginario de la sociedad romana un cierto desprecio por la debilidad. En esta cultura, quienes probablemente más sufrían eran las mujeres. Desde el mismo nacimiento, las bebés del sexo femenino generalmente eran asesinadas. El infanticidio no solo era muy común en el mundo grecorromano, era tolerado y legitimado. Séneca, el famoso filósofo y orador, contemplaba el hecho de ahogar a los niños en el momento del nacimiento como algo razonable. Tácito censuró como una práctica siniestra y perturbadora el que los judíos condenaran como pecado el matar a un hijo no deseado. Estos casos definitivamente no podrían considerarse como excepciones. Platón escribió en su República y Aristóteles en su Política recomendando el infanticidio como una de las medidas institucionales que debía seguir el Estado. El infanticidio, es decir, matar a un niño recién nacido, afectaba principalmente a bebés de sexo femenino o a bebés con enfermedades o trastornos físicos. Un hombre llamado Hilarión escribe a su esposa al respecto. Sabes que estoy aún en Alejandría, y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito, y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón. Si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Nacer mujer dentro del Imperio Romano representaba una gran desventaja, pero el caso de Hilarión no era un caso aislado. La ley de las 12 tablas, llamada también Ley de Igualdad Romana, que era un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, por ejemplo, permitía al padre abandonar a cualquier recién nacido, especialmente si se trataba de una criatura de sexo femenino, un bebé débil o con malformaciones. Otra evidencia muy reveladora son las excavaciones en ciudades romanas del Mediterráneo. En ellas se han descubierto una gran cantidad de restos óseos de bebés, la gran mayoría de ellos neonatos del sexo femenino. Fruto de esto es la evidencia de que para la época los hombres superaban a las mujeres demográficamente en una proporción de 131 a 100 en la ciudad de Roma y de 140 a 100 en Italia, Asia Menor y África. Otras costumbres muy extendidas en gran parte de la sociedad romana, fruto de lo anterior, era el hecho de que las familias generalmente solo tenían a una hija mujer, las demás eran asesinadas al nacer. Si una mujer lograba sobrevivir a un infanticidio, generalmente no le esperaba una buena vida, o al menos una vida de igualdad con el hombre. Las mujeres eran obligadas a casarse aún siendo niñas, en muchos casos sin alcanzar la pubertad. Pero esta triste circunstancia no excluía a las mujeres pertenecientes a las clases altas. Así, Octavia se casó a los 11 años, Agripina a los 12, Tácito contrajo matrimonio con una joven de 13 años, o Quintiliano tuvo su primer hijo de una esposa de esa misma edad. Plutarco menciona que los romanos entregaban a sus hijas para que contrajesen matrimonio cuando tenían 12 años o incluso menos, y encontramos informes similares en otros historiadores como Dion Casio. Es cierto que el derecho romano consideraba que la edad apropiada para que la mujer se casase eran los 12 años, pero ni siquiera esa barrera era respetada siempre.
De hecho, una niña podía ser obligada a casarse antes, aunque solo se la consideraba esposa legal cuando alcanzara los 12 años. Aunque parezca extraño, las críticas frente a estos comportamientos eran poco comunes y las evidencias arqueológicas muestran que los matrimonios, incluso si se celebraban antes de que la niña alcanzara los 12 años, eran consumados. Algo que resulta muy sorprendente es que la ley romana contemplara leyes para las adúlteras de menos de 12 años. Los escritores griegos no podían concebir a sus esposas como iguales. Algunos contratos matrimoniales obligaban a la mujer a obediencia absoluta al marido. En el contexto judío, las cosas no eran diferentes. En las disputas acerca del divorcio, una rama de los fariseos, la rama de Gilel, sostenía que un hombre podía abandonar a su esposa si algo de ella no le complacía. Por ejemplo, si la comida que preparaba no le gustaba. Pero el contraste con el cristianismo era muy notable. El cristianismo atraía naturalmente a las mujeres por varias razones. En primer lugar, les ofrecía igualdad y dignidad. De entrada, el cristianismo condenaba el infanticidio. Por otro lado, el trato dentro de la vida conyugal era muy distinto al de la sociedad romana. Los hombres y las mujeres eran iguales. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad tanto del hombre como de la mujer eran vistas con la misma gravedad. Por otro lado, las mujeres que crecían en el cristianismo o que se convertían antes de casarse tenían muchos beneficios, como casarse a una edad mayor y generalmente la opción de escoger a su esposo. Así, una mujer pagana tenía 3 veces más posibilidades que una cristiana de contraer matrimonio antes de los 13 años, y el 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas a los 14 años, en comparación con el 20% de las cristianas, es decir, menos de la mitad. De hecho, el 48% de las cristianas eran solteras aún a los 18 años. Por otro lado, las mujeres que enviudaban dentro del imperio soportaban una gran presión, hasta legal, para casarse de nuevo. Augusto llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en un plazo de 2 años, las viudas se verían sujetas a una sanción legal. Dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con dignidad. Incluso se llegó a organizar un importante sistema de ayuda social para apoyar a las viudas, que fue pionero para su época. Para entender por qué los cristianos pensaban de esta forma, simplemente debemos ver el Nuevo Testamento. Pablo menciona en varias de sus cartas el cuidado que la congregación debía tener para con las viudas que carecían de recursos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, hay un buen ejemplo de esto. Así que el trato del cristianismo a las viudas no era circunstancial, sino que siempre se trató de una práctica bíblica que la Iglesia practicó durante siglos. En el año 251, por ejemplo, precisamente en medio de la terrible persecución de Decio Cornelio, el obispo de Roma escribía a Fabio, obispo de Antioquía, que sus iglesias estaban atendiendo a más de 1500 viudas y personas desamparadas. Es fácil entonces concluir que el cristianismo, mucho antes de convertirse en la religión oficial del imperio, se volvió muy popular entre las mujeres. De hecho, el número de fieles femeninas de la nueva fe debió superar de manera considerable el de los varones, y esto en una sociedad donde la proporción demográfica se inclinaba hacia una mayoría masculina. Por ejemplo, en un inventario de una propiedad confiscada a una iglesia de la ciudad africana de Sirta, durante una persecución en el año 303, se hallaron 17 túnicas de hombres frente a 82 de mujeres. El cristianismo le daba dignidad a las mujeres, también al exigir a los varones a adoptar patrones de conducta igualitarios como la fidelidad conyugal, el respeto y el amor. Es fácil comprender esto si leemos pasajes del Nuevo Testamento como este de la carta a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero un detalle final, el cristianismo no solo tuvo una enorme acogida entre las mujeres, sino que además fue gracias a ellas que penetró en estratos superiores de la sociedad. Son abundantes los casos de mujeres de alta sociedad que empezaron a convertirse al cristianismo y que educaban a sus hijos en su nueva fe. A la altura del siglo IV, cuando el cristianismo estaba a las puertas de convertirse en religión del imperio, un gran porcentaje de la población era ya cristiana. ¿Y tú qué piensas?
¿Cuál crees que es la lección más importante que nos deja el poderoso testimonio de los cristianos de los primeros siglos de la iglesia de hoy? ¿Qué reflexiones podemos hacer sobre la forma en la que la iglesia? A ver, ¿vieron el video? ¿Se da cuenta que el cristianismo es contracultural? Ayer, hoy y mañana. ¿Ya? Choca contra la filosofía, los conceptos con que se estructuran las sociedades, los órdenes de las sociedades. Y eso lo hace un peligro. ¿Ya? Con eso hemos tenido un repaso mediano de por qué crece el cristianismo. Yo creo que usted entienda, por cómo creció este cristianismo incipiente, ¿cierto? Que surge allá en Palestina, en una provincia de la periferia del Imperio Romano, una provincia que no era importante, una provincia de pastores nómades, ¿cierto? Que tenían una religión judía monoteísta. Allí se incuba el cristianismo. Y allí, ¿cómo surge eso? ¿Cómo surge ese nuevo trato, esa nueva dignidad, ese nuevo mensaje? ¿Cómo surge? ¿Cómo tiene fuerza? Y lo hace a través de fenómenos. Primero, el esparcimiento previo de los judíos por el imperio, por la diáspora. Los imperios anteriores habían enviado muchos judíos a través de la dispersión a diseminarse por todo el imperio. Cuando llega el imperio, ya habían judíos, poblaciones de judíos en todo el imperio. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo que reciben los apóstoles y la predicación que se les da a toda esa gente que estaba en Jerusalén en ese día, la festividad. El mensaje no fue de prosperidad. El mensaje no fue ven a Cristo para que te salve, ni para que te dé esto, ni para que te regale una casa. El mensaje de Jesucristo, desde Juan el Bautista, Jesucristo, el de los apóstoles, fue arrepentimiento por el mal proceder del corazón del ser humano. Después, las iglesias que el apóstol Pablo comienza a levantar. Imagínense que el apóstol Pablo, sin ir a Roma, ya había una iglesia en Roma. Y cuando escribe la carta, se la escribe a gente que ya tenía la fe en Roma. Y a los romanos les pone en orden, a esa población en Roma de creyentes les pone en orden las doctrinas del Evangelio. Antes de ir a Roma sucede todo eso. Entonces, factores que ayudaron al crecimiento de la iglesia. El contexto, los contextos que habíamos hablado. El contexto, la Pax Romana, que era este código de ley, el orden social, la estructura que tenía el Imperio Romano. Eso facilitó el crecimiento de la iglesia. Las estructuras viales, el correo, todos estos elementos que hemos estado viendo ayudaron y permitieron el crecimiento de la iglesia. Y en este video veíamos otro elemento que no habíamos visto, que es el elemento del mensaje contracultural que tenía, ese mensaje de la dignidad del ser humano, de la asistencia, de la solidaridad, del amor, de la igualdad. Esos son los hermosos ciertos conceptos que el cristianismo venía a implantar a un sistema hecho que surge de la corrupción del ser humano. Porque la cultura griega romana, la nomenclatura entre esas filosofías, tenían sociedades prácticamente salvajes. Imagínense, cuando nacía una guagua, la sacaban y la ponían en el piso. Y cuando llegaba el papá, se la ponían al frente del piso. Si el papá miraba y tomaba la guagua era aceptada. Si el papá se daba la media vuelta y se iba, esa guagua tenía que ser asesinada, o habían plazas en donde se abandonaban los bebés. Y los cristianos tenían organizaciones donde tomaban esas guaguas, las lavaban, las limpiaban y las daban por adopción. Y las adoptaban muchos meses ellos. ¿Se da cuenta cómo el cristianismo era una revolución
Dele gracias al Señor por eso. Hermana Marta, cuénteme, desmutee su teléfono a ver si tiene ahí algún comentario. Tu audio. Ahí sí. Ahí no le estamos escuchando. Ahí ahora, sí. Sí, no, que todo lo que se ha dicho hoy día, lamentablemente, está pasando. Lamentablemente, en cuestión a las mujeres, sí, estoy pensando aquí en Puerto Rico, y yo entiendo que en otros países, pues el maltrato, el asesinato, todo lo que está pasando, pues eso viene de siglos y siglos. Que no ha habido cambio, lamentable. Sí, y hoy día nos preguntamos por qué las mujeres están tan exaltadas. Era cosa de tiempo, pues, este feminismo y la cosa. Que han sido siglos, milenios de abuso. Así que eso es para que tengamos una idea más o menos, hermanos y hermanas, de cómo era esta cultura, cómo creció, qué impacto produjo la iglesia, hermano. Oremos al Señor, digámosle al Señor, la iglesia tiene que impactar. La iglesia no se puede acomodar a los modelos, a los sistemas, a las políticas, a las ideologías culturales modernas. No se puede adaptar, no se puede. ¿Cómo la iglesia se va a adaptar al concepto humano, al humanismo, al desarrollo filosófico contemporáneo? No se puede adaptar. Por eso la iglesia no es perseguida en este tiempo. Hay muy poquita iglesia. La naturaleza de la iglesia es ser perseguida. Pero no, ¿por qué? Porque todo lo aceptamos, todo es bonito. Modificamos el mensaje. Ojo con eso. Ya, veamos, sigamos viendo, mis hermanos. Me queda muy poquito, pero vamos a seguir avanzando acá. Resumen para que no se les vaya a olvidar, por favor, mis hermanos, que se les quede muy poquito alumnos hoy día. Lo lamento mucho. Entonces la expansión en el... Muchos son los llamados, ¿no? ¿Cómo es? Pero pocos los escogidos. Puede ser. Ahí está el imperio, entonces, la diáspora, el primer elemento importante que puede producir la expansión de la iglesia, el Pentecostés, la predicación, la exigencia, la demanda, ¿cierto? Del arrepentimiento de los partos, elamitas, de los medos, de los mesopotámicos, los que estaban en Capadocia, Ponto, en Asia, en Frigia. Se les predicó el evangelio. Ahí están las localidades, cómo fue diseminado este mensaje. Después las posteriores expediciones del apóstol Pablo, levantando iglesia en todas esas ciudades. Ahí están todas las localidades que se levantaron, las iglesias. Y otros elementos menores, ya lo habíamos dicho, el factor principal, el Espíritu Santo, la universalidad del idioma griego, otro elemento importante, la pax romana, el elemento jurídico, legal del imperio, la protección ya mencionada del cristianismo durante los primeros 70 años. Las persecuciones del primer siglo, bueno, aquí están todas. Aquí hay un resumen en esta diapo, hermanas y hermanos. Hay un resumen de todas las persecuciones. Pero ¿de qué tiempo nosotros estamos hablando? ¿Cierto? En los primeros 100 años. Estamos hablando hasta el año 96. En el año 64 sucede la primera persecución por Nerón, ¿ya? Culpa a estos cristianos incipientes. Domiciano en el año 81 y Trajano en el año 97, ¿ya? Esas son los tres emperadores que comenzaron durante el primer siglo a perseguir a la iglesia, ¿ya? Vamos a ver por qué en el desarrollo de la historia. Bueno, ya lo veíamos un poco en el video, ¿cierto? Porque estos creyentes eran muy rebeldes con el sistema, eran muy rebeldes con la cultura. Bien,
La primera persecución romana inició después del incendio de Roma, que duró 9 días. Todos ya conocemos ese famoso evento. Empezando el 19 de julio del año 64 y destruyó el 70% de la ciudad romana, de Roma. Algunos enemigos del emperador Nerón circularon rumores de que él había incendiado la ciudad, porque a propósito, este emperador romano era bastante siniestro, bastante perverso y bastante desordenado totalmente. ¿Ya? Perverso, pastor. Dígame. Era perverso. Bastante malo, perverso. Perverso. Terco. Sí. Cruel. Era cruel. Mire los calificativos: perverso, tenía desórdenes mentales, Sí. severos, desórdenes mentales severos, loco. Como diríamos, loco. Ya, continuemos. Entonces, este personaje se dice que esto sucede en el año 64. Recuerden que estamos viendo los primeros 70 años, del año 30 al año 100. Esto sucede en el año 64. A su vez, Nerón escogió a los cristianos como chivo expiatorio, porque le estaban echando la culpa a él. Y para desviar la atención de alguna ocurrencia, ¿cierto? Se le ocurrió que ese grupo de incipientes creyentes en Cristo se le echara la culpa, ¿cierto?, de que habían provocado el incendio. Como castigo, porque ya le había echado la culpa a los cristianos, como castigo, Nerón quemó a los cristianos para iluminar sus jardines y los crucificó o los echó a las bestias. Cuenta la historia. Probablemente Pablo y quizás Pedro murieron en esa persecución. La primera persecución del año 64, producida por un accidente que provoca Nerón, e indirectamente le echa la culpa a los cristianos, ¿ya? Y a ellos dice que en ese año, en el 68, lo más probable que mata a Pablo y a Pedro en esta persecución. La persecución duró hasta el año 68, 4 años. Hasta que Nerón se suicidó, repudiado por muchos los romanos como un tirano caprichoso y loco, ¿ya? Entonces, aquí los cristianos se vieron enredados involuntariamente se vieron involucrados en una situación de la locura del emperador. No fue una persecución producto de algo que ellos hicieron, sino que los involucraron solamente por, ¿cierto?, catalogarlos, solamente por culparlos a ellos. 2. La segunda persecución empezó en el año 95, ¿ya? Durante el reino de Domiciano, otro emperador que gobernó del año 81 al año 96. Veamos los aspectos de la segunda persecución. Originalmente se dirigió contra los judíos que se rehusaron a contribuir con la construcción de un nuevo templo para Júpiter, ¿ya? Ahora el foco de la persecución cambió. Ya no está, es cierto, enfocada a los cristianos porque se les ocurrió. Ahora ya comienzan a tener motivos por qué perseguir a estos cristianos. Y los motivos estaban: se negaron a contribuir para la construcción de un nuevo templo en Júpiter. Los judíos, y ahí tomaron en cuenta a los cristianos, porque no olvidemos que el cristianismo estaba considerado dentro del judaísmo, ¿ya? Además, Domiciano insistió en la adoración del emperador, de él mismo. Vamos a verlo más adelante, cómo los emperadores se fueron determinando dioses y hacían estatuas y había que prenderle incienso. Y los cristianos los mató, se exilió y se apropió de sus posesiones por no participar en eso, en prenderle incienso a las estatuas de los emperadores en Roma. Probablemente Juan fue arrestado durante esta época, durante la persecución de Domiciano, y algunas de las imágenes del Apocalipsis fueron inspiradas por esta persecución en Juan en la isla de Patmos. Tanta maldad debieron haber sido inspiración, trasfondo, un telón de fondo
para las revelaciones del apóstol Juan en la isla de Patmos. En estas persecuciones de los primeros años del cristianismo es cuando se produce la muerte de los apóstoles y de los seguidores más cercanos de los apóstoles. ¿Verdad? Todo esto, hermanos, estas dos grandes persecuciones, la primera, el incendio de Roma, y la segunda, del emperador Domiciano, fueron muy crueles. Aquí lo más probable es que hayan muerto los discípulos, según la tradición. Lo vamos a ver ahora a continuación, pero quiero dejar de compartir para ver si tienen dudas. Dudas hasta acá, por favor. Dudas, interrogantes, consultas, comentarios. Todo lo que se le venga a la cabeza. No hay pregunta que no sea buena, todas son buenas. Bueno, pastor, con referente a usted, la persecución, bueno, ahora pasa, lo que pasa es que ahora yo creo que sigue pasando esa persecución a los cristianos por sus creencias, por sus valores. Lo que pasa es que ahora, por decir una forma, es más encubierta, es más diplomática, pero al final igual se lo impone algo que va contra nuestros valores, lo mismo de que las mujeres a lo mejor antes sacaban al bebé y lo mataban, ahora no, lo matan adentro de la misma madre, porque supuestamente el bebé, si no saca la cabeza, todavía no es un ser. Entonces, ¿qué hacen? Que lo dan vuelta, y al darlo vuelta sale hacia los pies, y ahí ya no es un ser, entonces lo pueden matar. Y además que ahora se le hace una categoría de unos meses, cuánto cobran por cada mes que tiene la mujer la gestación, y por eso cobran por ese aborto. Entonces las clínicas se hacen ricas haciendo aborto, y también mueren muchas también en ese periodo. La mujer, tanto como la mujer y el niño, en los otros tiempos, ahora es igual, solamente que ahora ahora se paga para que la mujer se haga eso. Ahora las mujeres pagan para hacer eso. Antes no, porque antes se lo hacían, mataban a las niñas, y si morían muchas por defender a sus hijos o a sus niñas. Sigue siendo legalizado también ahora. Y ahora está, claro, y esto que también me llama la atención, porque decía que lo que usted hablaba de las niñas que las casaban a las 10, a los 12, a los 11 años, en otros países sigue esa cultura igual, los casan muy niñas, incluso hasta las venden, o sea, a lo mejor los vemos en otro tiempo, pero esta persecución hacia las mujeres ha seguido con los años, porque yo creo que el enemigo igual se levanta contra la mujer, porque el Señor nos dio un regalo que es la vida, que es el soplo que el Señor nos da, y damos vida a nosotros a través del Señor, ¿cierto? A través de la obra hermosa que ha hecho en nosotros. Entonces, el enemigo me ha dado cuenta que por diferentes medios y por diferentes años siempre ha querido matar a los bebés, a la semilla. Ha querido destruirla de una u otra forma, ha usado diferentes mecanismos desde el principio. No solamente cuando lo que leemos ahí en Moisés, o cuando iba a venir el Señor Jesucristo y mataron a todos los niños, ¿cierto? Sino que esa persecución se ha levantado a través de los años, en cada época, en diferentes tiempos, mi pastor. No sé, eso es lo que es lo que estamos viendo ahora también. Perfecto. Muy bueno su comentario. Gracias a mi pastora Verónica. Es verdad, el hombre siempre ha, ¿cierto? De cierta medida, en algunos tiempos más que en otros, ¿cierto? Ha usado de la debilidad, de todos estos aspectos. Y el mensaje del cristianismo es totalmente contrario. Ese es el punto. El mensaje del evangelio es totalmente distinto. ¿Consultas? ¿Alguien más? Un comentario. Julia. Esto que hay que tomar en cuenta que
esos bebés que se sacrifican en aborto o en muerte de niños son como sacrificio al mismo Satanás, ¿comprende? Que vienen siendo como sacrificio al enemigo. Sí, se puede contemplar también, se pueden considerar así también. Sí. Más, hermana Amelia, Dios le bendiga. Sí, mi pastor, sí, buenas noches a todos. Bueno, comentario desde la biología. Tomando lo que decía la pastora Verónica, incluso desde que se une el óvulo con el espermio, algunos biólogos creemos que ya es vida y muchos otros no están de acuerdo, así que no hay consenso en la comunidad científica desde cuándo proceder, y está todo esto de las 3 causales, al menos a nivel global, mucho movimiento de ideología que toma estas raíces del mundo greco-romano y las contrapone, además, dividiendo las familias, dividiendo las opiniones, porque divide y vencerás, ¿verdad? Y sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana Julia. No han cambiado los rituales, al parecer, desde la antigüedad, y ahora tienen otros nombres. Entonces debemos estar más atentos y cuidar mucho más a nuestros niños. Lo digo también como mamá. Ya. Aborto en 3 causales o aborto libre, que es lo que están luchando ahora en Chile. Primero fueron por el aborto en 3 causales, ahora están pretendiendo el aborto libre. Sí, pues, ¿qué puede salir del corazón del ser humano? Solo maldad, solo violencia, solo asesinato, solo corrupción. Y eso nos confirma la necesidad de un salvador a la raza humana, el género humano. La necesidad de una salvación partiendo desde desde la maldad intrínseca que tiene el individuo. Por eso el mensaje del Evangelio es a eso: arrepiéntete de tu maldad natural que tienes en tu corazón. Por eso nosotros predicamos mal el Evangelio cuando andamos en las plazas. Ven, que te va a dar. Ven, que te va a sanar. Ven, que te lo va a dar todo. Y si no te da eso, te da esto otro. Pero ven. Mal, hemos predicado mal. ¿Qué quiere que le diga? Hemos predicado mal. Bien, vamos a terminar con las tradiciones. Denme 10 minutos, mañana es feriado, por lo menos acá en Chile. Así que denme 10 minutos y terminamos. 5 minutos, y terminamos. Tradiciones acerca de los apóstoles. ¿Por qué se hablan de las tradiciones acerca de los apóstoles? Porque en las historias que se cuentan acerca de su martirización estamos en el contexto del primer siglo de la iglesia apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque los apóstoles estaban vivos. ¿Cómo se puede denominar también este periodo? El periodo de la iglesia primitiva, ¿cierto? Bien. Jacob el menor o Santiago. Santiago el menor. Existe confusión si era este o no el hermano de Jesús. Bueno, este Jacob el menor fue decapitado junto con la persona que lo entregó, quien después se confesó cristiano y le pidió perdón a Jacob cuando lo estaban decapitando. Tomás, otro apóstol, predicó hasta en la India, donde fue matado con una lanza. Hay un libro que se llama Hechos de Tomás, un libro apócrifo y agnóstico que se escribió en el año 200 aproximadamente después de Cristo. En este libro se extrae esta información de la muerte de Tomás. Simón Zelotes o el cananeo, que no era Pedro, este predicó en Mauritania, África y Bretaña. Bretaña, ¿se acuerda la isla que está al extremo del mapa donde le muestro? Bueno, hasta allá llegó, dicen, este Pedro, que no era, este Simón el Zelote, que no era Pedro, pero fue crucificado. Yo le voy a explicar más o menos de dónde salen estas teorías. Marcos, o Juan Marcos, obispo de Alejandría, acuérdese, Alejandría, ahí en el norte de África, donde existía la población más grande de judíos. Bueno, este Juan Marcos, autor del libro de Marcos, predicó en Egipto y fue arrastrado al fuego con cuerdas y fue martirizado. Bartolomé predicó en la India y tradujo el Evangelio de Mateo en el idioma de allá, de la India. Fue golpeado con palos y crucificado y decapitado. Así murieron los apóstoles, hermanos. Andrés predicó en Etiopía, donde fue crucificado bajo el mandato del gobernador, que mandó a los cristianos hicieran sacrificio a sus dioses.
hay detalles de esto. Andrés se confrontó con él, con el gobernador, ¿cierto?, en Etiopía, para informarles que hay un juez supremo y que los dioses del gobernador eran demonios, le dijo Andrés a este gobernador en Etiopía. Cuando este gobernador lo amenazó con crucificarlo, Andrés respondió diciendo que no habría predicado la honra y la gloria de la cruz si le temiese a la muerte en la cruz. Mire cómo era Andrés. Cuando vio la cruz, saludó esa cruz Andrés, expresando su amor por ella y su anhelo de abrazarla. Otra tradición dice que predicó en Rusia y en Ucrania. Mateo predicó con mucho éxito en Etiopía y Egipto y fue matado con lanzas por orden del rey. Felipe predicó en Hierápolis, en Frigia, en Asia Menor, donde fue crucificado, apedreado y sepultado junto con sus hijas. Jacobo, el hermano de Jesús, vivió como un judío estricto, líder de la iglesia en Jerusalén. Disfrutó del respeto de los líderes judíos. Ellos le suplicaron a Jacob que hablara en contra de las creencias de Jesús como Mesías, para que no fuera asesinado. En la Pascua le pusieron en un lugar alto para hablarle a la gente. Él predicó a Cristo y lo empujaron, mas no murió de la caída, sino oró por ellos. Y finalmente lo apedrearon y por fin por fin acabaron golpeándolo en la cabeza. Pedro fue crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir de la misma forma que Jesús. Probablemente Pedro llegó a Roma y murió allí en el año 64 después de Cristo. Sin embargo, no fundó la iglesia en Roma, ni Pablo ni Pedro fundaron las iglesias en Roma, ya lo habíamos dicho. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, en Roma ya había una iglesia funcionando. Pedro llegó finalmente después de Pablo. Estas tradiciones, como se le conocen, no son de absoluta confianza. Fueron escritas por un hombre que se llamaba John Foxe. Este hombre tenía una agenda muy clara que se ve en sus selecciones. Su teoría era que José de Arimatea había llevado el Evangelio a Bretaña en el año 63. El propósito de Fox era demostrar la independencia de la Iglesia británica de Roma desde el principio y la corrupción absoluta de la Iglesia romana. Sus historias más recientes son más de confianza que las antiguas. ¿Ya? Ese alcance hay que hacer con respecto a estas tradiciones que nos cuentan cómo murieron cada uno de los apóstoles. Y con la muerte de estos apóstoles, más la muerte de Juan en la isla de Patmos, escribiendo el Apocalipsis, se da por terminado el primer periodo de la iglesia, que es la iglesia apostólica, los primeros 70 años de la iglesia cristiana. ¿Ya? La iglesia ya gozaba, ¿cierto?, de una expansión por todo el imperio. Ya habían surgido las persecuciones al final de este primer siglo. Mueren los apóstoles, quedan los ayudantes o los seguidores de los apóstoles asistiendo a las iglesias, y ahí en adelante comienzan los próximos 200 años de persecución. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver las persecuciones, la iglesia perseguida, el segundo periodo de la iglesia perseguida. ¿Ya? Vamos a ver, les voy a mostrar un video donde están todos los emperadores, en qué tiempo persiguieron, cómo los persiguieron, cómo, y el motivo más importante. El segundo periodo de la iglesia se llama la iglesia perseguida. El motivo más importante es por qué los perseguían. Pero ya habíamos visto a través de los videos que les mostré algunos indicios de por qué se perseguían a estos nuevos cristianos en esta época del Imperio Romano. Gracias mis hermanas, gracias mis hermanos, Dios les bendiga por estar aquí. Dudas, consultas, por favor, si tiene alguna duda, alguna consulta, comentarios, si a alguien no le haya quedado claro. No, mi pastor Jonas, más que nada agradecerle por el estudio y bueno, el Señor le siga dando sabiduría para que nos pueda
seguir entregando información que es necesaria, a pesar que uno hay cosas que conoce, pero van apareciendo cosas que uno con el tiempo se le van olvidando. Así que gracias, mi pastor, y que el Señor me lo bendiga mucho. Gracias, mi pastor José Miguel. Me alientan sus palabras. Gracias, pastor, por todo lo que enseña, porque igual uno aprende cosas nuevas. Yo debo ser muy honesta, pastor. Yo al principio, cuando recién estuve con usted, me costaba un poco entenderlo, que incluso lo comenté con mi hermano Alejandro, y dije, me cuesta entenderlo, no porque usted no enseñara bien, sino que había muchos conceptos o palabras que yo no tenía adquirida. Entonces eso me hacía que yo me confundiera con algunos conceptos. Pero este año que comenzó y todo lo que pasó el año pasado me permitió entenderlo. Entonces yo le digo, ahora disfruto con el pastor lo que enseña, porque esto para mí es como ir al kinder, por decir, aprender primera vez que estudio teología, y eso me ha traído, he aprendido muchas cosas y se lo agradezco, y que el Señor le siga dando sabiduría a usted y al hermano Alejandro, mi pastor. Muchas gracias por todo. Gracias, mi pastora. Gracias, mi pastora. Muchas gracias. Gracias, mi pastora. Te agradecemos mucho. Sí. Muy buen estudio, pastor. Agradezco mucho. Sí. Pastora, agradecida. Muy agradecida. Gracias. Muy buena clase. Gracias, mi hermana. Muy bueno Gracias, el mi hermana. video y el cuestionario. Sí, la idea es... Bueno, la idea es que... estudiemos clase a clase. Claro, ojalá repasen, vuelvan a ver el video. Ya le mandó el video de la clase número 1, el hermano Alejandro ya lo mandó al grupo. Yo les mandé las PPT de la semana pasada, les voy a mandar esta. Ahí está ese cuestionario, estúdielo, escríbalo, repáselo, péguelo en su casa ahí, porque eso es. Lo importante es poder conocer la historia, y vaya que nos sirve, nos fortalece, nos bendice conocer cómo Dios providencialmente dirigió los destinos de todas las cosas para que finalmente la iglesia prevalezca y se mantenga. Es a todo y a pesar de todo. Dios les bendiga mucho, mi hermano Germán, le voy a pedir a usted que... Bendiciones. Gracias, mi hermana Marta. Que haga una oración por nosotros, por los alumnos. Yo también aprendo acá. El que enseña aprende 2 veces. ¿Yo? Mi hermano Germán Pérez. Yo le voy a pedir que él haga la oración, por favor. Tiene que desmutearse. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ahora sí. Gracias, pastor. Excelente la clase de hoy día. Creo que nos sacó a todos de varias dudas que había, y nos recordamos de otros preceptos que habíamos escuchado anteriormente. Así que gracias, pastor. Oramos entonces. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por lo que tú nos has podido enseñar a cada uno de nosotros. Gracias por haber aprendido de tu palabra, por escudriñar en ella, Señor. Gracias por nuestro pastor, porque tú le das sabiduría, y a nosotros, Señor, nos des entendimiento, Padre Celestial, para que podamos aprender cada día más. Bendice, Señor, a cada hermano del lugar que sea, a nuestras hermanas que han estado conectados en este día, Señor. Gracias te doy por ellos, Señor, que tú les bendigas ricamente en sus hogares, a sus familias, Padre Celestial, a sus países, Padre Celestial. Creemos que hay un Dios poderoso que alcanza todos los lugares. Por eso estamos aquí en este lugar, Señor, para bendecirte, para honrar, para glorificar tu santo nombre. Señor, ayúdanos. Prepara aún nuestras vidas, nuestros corazones, abre nuestros entendimientos para escudriñar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este día tan especial que tú nos has dado, de haber escuchado de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser cada día más fieles, Señor amado, para comprender que somos verdaderos hijos de Dios, y que seamos luz en cada lugar que estemos, Señor, para representar que tú eres el Cristo, el Dios viviente en nuestras vidas, en nuestras comunidades, aún con nuestros vecinos, Señor. Tú nos ayudes, Señor, a que seamos luz y que seamos esa llama ardiente de tu evangelio. Gracias por todo, Señor, te lo pedimos
que tú nos bendigas a cada uno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Vengan sus camaritas y despídanse. Dios les bendiga a todos, hermosos alumnos, alumnos. Dios los bendiga, mis hermanos. Elizabeth. Dios te bendiga. Elizabeth. Y Nos vemos la próxima Estudien. clase, que esté muy bien. Lean. Feliz fin de semana. Bye bye. Buenas noches. Bendiciones. Chau, chau. Chau, Chao, Paula. chao. Dios bendiga. Bye, bye. Bueno, Víctor, Silva. Bueno, José Chao, Miguel, chao. que le bendiga. Chau, chau. Bye bye. Chao a todos. Ivy. Bye. Me alegro verte. Igualmente. Chao, pastor. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Bendiciones, pastor. Chao, chao. Hermano Germán, bendiciones. Bye. Lo llevamos por interno, pastor, después. Bueno, llámeme. Ok, gracias. Bendiciones. Chao, chao.